Bienvenido a todos los estudiantes del grado 10. Hoy nos toca estudiar o vamos a estudiar la fórmula para el seno de la suma de dos ángulos. Vamos a demostrar una fórmula muy apropiada para determinar el seno de la suma de dos ángulos. Bueno, vamos a demostrar una fórmula para determinar el seno de la suma de dos ángulos. O sea, vamos a encontrar la fórmula correspondiente al seno de la suma de dos ángulos, alfa más beta. Para ello hemos graficado dos ángulos, un ángulo alfa que ustedes pueden ver que corresponde a este arco que estoy mostrando, y un ángulo beta que estoy mostrando en rojo. Este es ángulo alfa y este es el ángulo beta. La suma de los dos será la amplitud del arco que vamos a llamar alfa más beta. El objetivo es hallar el seno de alfa más beta. Vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a suponer que este rayo terminal del ángulo beta, ¿vale?, es igual a 1, una unidad. Vamos a tomar un punto B aquí y desde ese punto B vamos a trazar una recta perpendicular a este segmento, al lado terminal del ángulo alfa. Una recta perpendicular la voy a trazar aquí. Observen ustedes, vamos a trazar la recta perpendicular. Significa, vamos a borrar este pequeño segmento que sobra aquí. Significa que este ángulo vale 90 grados. 90 grados. Entonces, aquí este punto lo vamos a llamar con la letra C. O sea, tenemos un triángulo OB, un triángulo rectángulo OBC. Para el triángulo OBC tenemos que coseno de beta es igual a cateto adyacente OC sobre hipotenusa. En este caso la hipotenusa es OB, pero OB ya dijimos que vale una unidad. Entonces coseno de beta es igual a OC sobre 1. Esto es igual al segmento OC. Coseno de beta es igual al segmento OC. O sea que este segmento OC será, vamos a colocarle aquí, vamos a ponerle un nombre, coseno de beta. Entonces aquí coseno de beta es igual a segmento OC. Para el mismo ángulo beta, seno de beta va a ser igual a cateto opuesto, o sea BC, cateto BC sobre la hipotenusa, sobre OB. Pero OB en este caso es igual a 1, entonces BC sobre OB, pero OB vale 1 y esto es igual a BC. Entonces, de aquí concluimos que seno de beta es igual al segmento BC. Vamos a colocarlo aquí. Aquí tenemos, este será el segmento BC, se llama seno de beta. A partir de esta gráfica vamos a hacer algunas construcciones geométricas. Vamos a trasladar un segmento perpendicular al eje X desde el punto B de la siguiente manera. Aquí tengo voy a trazar, aquí lo trazo. Y voy a llamar este punto A. Entonces tenemos un triángulo OAB, un triángulo OAB. Este es un triángulo rectángulo, esto vale 90 grados, 90 grados. Vamos a trazar ahora un segmento horizontal desde el punto B,
un segmento horizontal del punto B. Y vamos a colocar aquí, está aquí. Esto es seno de B aquí. Seno de B. Y vamos a trazar un segmento perpendicular desde el punto C hasta el eje horizontal. Hasta el eje horizontal. A este punto lo vamos a llamar D. D. Y lógicamente vamos a hacer esta proyección de C hacia la recta horizontal que tracé arriba. Aquí. Aquí se forma un punto también que vamos a llamar E. Vamos a llamar este punto E. Ustedes observan en el gráfico la longitud AB, la longitud AB, longitud AB va a ser igual a la longitud DC más S, o lo que es lo mismo, la longitud S más C D. Esta longitud, estas dos longitudes son iguales, BAS más CD. Entonces, del triángulo rectángulo OAB, tenemos que seno de alfa más beta, seno de alfa más beta es igual a cateto opuesto, es decir, cateto opuesto es AB, cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre OB. Pero ¿quién es AB? AB, vea lo que está, AB es igual a S, a la longitud S, vamos a colocarle longitud S más la longitud CD sobre OB. Pero OB, ¿quién es? OB, la longitud OB es igual a 1. Entonces, seno de alfa más beta, vamos a colocarlo por acá, seno de alfa más beta es igual a S más CD. Ahora vamos a encontrar, a determinar por medio de la figura quién es S y quién es CD para reemplazarlo. Entonces, vemos el triángulo OCD. Es un triángulo rectángulo. Este ángulo vale 90 grados. Quiere decir que esta suma de los dos ángulos estos vale 90 grados. Vamos a llamar a este ángulo teta. O sea que alfa más teta es igual a 90 grados. Porque la suma de los tres da 180, 90 más 90, estos dos da igual a 180 grados. Observemos esta parte de aquí. Este ángulo completo vale 180 grados, 180 media vuelta. Como este vale 90 grados, y este vale, tiene valor teta. Quiere decir que la suma de estos dos, la suma de este que está aquí interno con este teta es igual a 90 grados. O sea que teta más este ángulo debe dar igual a 90 grados. O sea que este ángulo debe valer el mismo valor que tiene alfa. O sea que teta más alfa debe ser igual a 90 grados. Este alfa que está aquí. Entonces ya encontramos el valor de este ángulo, que vale lo que vale alfa. Estos dos ángulos son iguales. El triángulo, vamos a colocar aquí el triángulo rectángulo, del triángulo rectángulo BEC. Vamos a hallar coseno de alfa, es igual a cateto adyacente, que es S sobre BC. Entonces vamos a despejar S. Entonces
EC va a ser igual, el segmento EC va a ser igual a BC, segmento BC que multiplica BC que multiplica a coseno de alfa. BC que multiplica, este está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero ¿quién es BC? BC es seno de beta. BC es igual a seno de beta. Entonces, EC va a ser igual a BC, pero BC lo reemplazo por seno de beta. Seno de beta por coseno, por lo que sigue, coseno de alfa. Esto es, ya hemos encontrado el valor de EC, del segmento EC. Ahora teniendo en cuenta el triángulo OCD, veamos qué es seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto CD sobre la hipotenusa, en este caso es OC. Entonces, despejando CD, que queda de la siguiente manera. CD va a ser igual a OC, pasa para acá multiplicar, y a multiplicar a seno de alfa. O sea, CD es igual a OC por seno de alfa. Pero OC está aquí, ¿vea? OC es coseno de beta. OC, el segmento OC es coseno de beta. Entonces reemplazamos CD es igual a OC, que es coseno de beta, por seno de alfa. Entonces aquí con esta fórmula hemos encontrado a CD. Ya tenemos a S y tenemos a CD. Ahora nos vamos a reemplazar en la fórmula de seno de alfa más beta dichos resultados. Como teníamos anteriormente, seno de alfa más beta es igual a S más CD. Vamos a reemplazar S y vamos a reemplazar CD. Observen lo que lo que nos va a quedar. Seno de alfa más beta va a ser igual a S, pero S es seno de beta por coseno de alfa más CD, pero CD es coseno de beta por seno de alfa, seno de alfa. Vamos a ordenar esta fórmula. Seno de alfa más beta va a ser igual. 5 más 4 es lo mismo que 4 más 5. Vamos a colocar esto, sumando primero, pero vamos a colocarle el orden enseguida. Vamos a colocar seno de alfa por coseno de beta igual a seno de alfa por coseno de beta más que es más seno de beta. Vamos a colocar bien esto aquí, seno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Esta es la fórmula que nos permite hallar el seno de la suma de dos ángulos. Literalmente es lo siguiente: el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Así dice la fórmula.